Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar una nueva sesión de nuestro adelanto universitario. Hoy ya comenzando también la segunda semana de nuestro ciclo. Como siempre, a esta hora de la mañana corresponde hablar de álgebra matricial y geometría analítica. Exactamente, la clase anterior estuvimos hablando de circunferencias, cómo determinar la ecuación de una circunferencia, y los distintos detalles que hay en torno a esta figura geométrica, ¿no? Sobre todo las condiciones de tangencia, tanto entre una recta y una circunferencia, y las condiciones de tangencia entre dos circunferencias. Corresponde, para seguir con el estudio de las figuras geométricas elementales, corresponde ahora hablar de parábolas. La idea es básicamente la misma que planteamos para circunferencias, es decir, estudiar primero la condición geométrica que define a las parábolas. Recuerda que toda figura geométrica siempre tiene una condición geométrica que la define, ¿ok? Y que a partir de esa condición geométrica uno puede encontrar una ecuación algebraica. En realidad, vamos a seguir esa misma ruta. Vamos a estudiar la condición geométrica que define a las parábolas de manera general. Luego veremos la ecuación de parábola también de manera muy general. Y después vamos a estudiar los casos particulares de ecuación de parábola, ¿ok? Es decir, la idea para esta mañana es trabajar todo lo concerniente a esta figura geométrica conocida como parábola, ¿ok? Muy bien, para comenzar, siempre es bueno decir, jóvenes, que toda duda es bienvenida, así que por favor, si en el desarrollo de la clase, tanto en la parte teórica como en la solución de los problemas, encontramos algún detalle teórico, alguna duda, jóvenes, que por ahí eh, pueda surgir, por favor, con toda confianza, háganmela saber para así poder ayudarles a comprender de la mejor manera los conceptos, ¿ok? Otra cosita que también siempre es bueno señalar es que la matemática es correlativa. Hablando concretamente de nuestro curso, es fundamental para entender cualquier tópico de geometría analítica, cualquier figura geométrica. Es importante tener en cuenta los elementos básicos de geometría analítica. En particular, hoy también haremos uso de la fórmula de distancia de un punto a una recta, ¿no? Ya la clase pasada, cuando hablábamos de recta tangente a una circunferencia, utilizábamos esta pauta teórica, ¿no? La manera de calcular la distancia entre un punto y una recta. Hoy también va a ser importante, así que tengamos en cuenta, ¿ok? Los conceptos de geometría analítica que hemos visto en las primeras clases. Muy bien, comencemos pues. El estudio de la figura geométrica conocida como parábola. Repito, vamos a estudiar la parábola de manera general. Y ello comienza con señalar la definición de parábola. ¿Qué condición geométrica cumplen todos los puntos de esta figura? ¿Qué elementos se requiere para definir a las parábolas? Veamos. Definición. Sean el punto F y la recta L, de tal manera que el punto F no esté en la recta. Se define la parábola P como el conjunto de puntos Q tales que se cumple esta condición. La distancia entre Q y F, la distancia entre los puntos Q y F, tiene que ser igual a la distancia desde el punto Q a la recta L. Ok, a ver, entendamos un poquito esta definición. Para empezar, tengamos presente qué se requiere para definir a una parábola. Se requiere de un punto y una recta, ¿no? Esos dos elementos, digamos, esos dos datos, si quieres, permiten definir cualquier parábola. Un punto y una recta. Obviamente el punto tiene que estar fuera de la recta, ¿no? A partir de dicho punto y dicha recta, vamos a dibujar nuestra parábola de manera que se cumpla esta condición. Un punto Q, que es un punto cualquiera de la parábola, tiene que tener la misma distancia hacia el punto F que hacia la recta L. La distancia entre Q y F tiene que ser la misma que la distancia desde el punto Q a la recta L. ¿Ok? Esa es la condición, jóvenes, que define a todas las parábolas. Para no estar llamando punto F, recta L a esos elementos que definen a nuestra figura geométrica, vamos a darle nombres clásicos.
Bueno, ahí está la formulación concreta de la parábola. Está formada por los puntos Q del plano cartesiano. Recuerda que este R cuadrado, R2, significa plano cartesiano, así que la parábola está formada por los puntos Q, tales que la distancia desde Q hacia F sea la misma que desde Q hacia la recta L. Decía que vamos a darle nombres bastante clásicos a estos elementos que definen a la parábola. En adelante, el punto Q va a ser, perdón, el punto F va a ser llamado foco de la parábola. Y la recta L va a ser denominada recta directriz de la parábola. En ese sentido, jóvenes, podríamos nuevamente retomar la definición y decir lo siguiente. Para poder plantear, para poder hallar una parábola se requiere de dos cosas. Un punto llamado foco y una recta llamada recta directriz. ¿Y cuál es la condición que define a toda parábola? Pues que cualquier punto de la parábola equidista del foco y de la recta directriz. Recuerda que equidistar significa la misma distancia. Entonces, cualquier punto de la parábola tiene la misma distancia hacia el foco que hacia la recta directriz. ¿Ok? Ahí está la condición, ¿no? El punto Q, cualquier punto de la parábola equidista del foco y la recta directriz. Antes de ver la gráfica, que ya aquí aparece, jóvenes, incluso también aparece la gráfica de otros elementos, como la directriz, y ahora la vamos a comentar, el vértice, etcétera. Yo quisiera señalar cómo es que se va formando esta figura geométrica, ¿ok? Antes de ver la gráfica ya directa. Y eso, como siempre, vamos a indicarlo en nuestros apuntes en PDF. Me parece que la clase anterior yo comentaba un poquito de esas aplicaciones, estos programitas de geometría dinámica que ayudan sobre todo a visualizar gráficos y demás, ¿no? Había mencionado el GeoGebra, hay otros incluso, ¿ok? Bueno, la idea es que en efecto tú te apoyes de las herramientas, digamos, eh, virtuales para que tengas una mejor comprensión de los conceptos. En GeoGebra uno puede colocar una recta y puede colocar un punto, en este caso el foco, y puede ir señalando la condición, jóvenes, y este programita va a ir dibujando cada uno de los puntos de la parábola. En sentido figurado, obviamente, ¿no? Porque no va a dibujar infinitos puntos, pero sí te va a mostrar algunos puntitos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿y cómo hace GeoGebra? GeoGebra dice, acá, la definición de parábola es la siguiente. Un punto cualquiera debe tener la misma distancia hacia la recta directriz que hacia el foco. Estos dos segmentos deben tener la misma longitud. Si ese punto cumple tal condición, será un punto de la parábola. Y así, debo ir buscando todos los puntos que cumplan tal condición. Todos los puntos del plano que cumplan tal condición. Por ejemplo, este otro puntito, que lo llamo Q de manera genérica, también cumple la condición de parábola, ¿no? La distancia, vamos a ponerlo de otro color para que se pueda diferenciar, no tiene por qué ser la misma distancia hace un instante. Esta distancia entre Q y el foco tiene que ser la misma que desde dicho punto Q a la recta directriz. De ahí que en la definición de parábolas se señala la palabra equidistar, ¿no? Igual distancia. Y así, ciencias, imagina que identificas a todos los puntos que cumplen tal condición. Si ustedes buscan, van a encontrarse con que la parábola tiene básicamente estos puntos, ¿no? Y si unimos dichos puntos, tendremos esta figura. Y es como se genera la gráfica de la parábola, ¿ok? A partir de la recta directriz y del foco. Independientemente de dónde estén, aquí lo hemos señalado en esta forma, pero puede estar por aquí la directriz, puede estar por acá el foco, ¿ok? Y en teoría uno tendría que hacer todo este análisis de cuáles son los puntos, ¿no? Que van cumpliendo con la condición de parábola y así dibujar nuestra figura geométrica. Digo en teoría porque en realidad, jóvenes, en adelante ya vamos a tomar como conocido el gráfico de la parábola, es una especie de, ¿está? Una U más o menos, no ya sea hacia arriba, hacia abajo, en este caso un poquito inclinada, pero
Digamos que en adelante vamos a tomar conocido el gráfico de la parábola. Es más, en algunos ejemplos yo les voy a comentar algunas estrategias o algunas pautas de cómo dibujar esta figura geométrica. ¿De acuerdo? Así que sirva este breve paréntesis, digamos, de cómo construir el gráfico de la parábola para comentar nuevamente lo mucho que les podría servir, jóvenes. Quizás no descargar esto de aquí, tal vez tengas alguna otra aplicación que por ahí hayas descubierto, te hayan comentado, pero hay muchas aplicaciones de lo que se llama geometría dinámica, software de geometría dinámica que sirven para hacer gráficos, ¿ok? Y ahí tú puedes descubrir las distintas formas de encontrar el gráfico de una parábola. ¿De acuerdo? Muy bien. Decía que en adelante, jóvenes, no es necesario en los problemas hacer este análisis de cómo se forma la gráfica, no, 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 sino que directamente ya tomaremos la gráfica conocida. Lo que sí va a ser importante es identificar los elementos, ¿no? Porque si bien es cierto, las parábolas se definen a partir del foco y de la recta directriz, hay otros elementos que debemos tener en cuenta, elementos que van a ser importantes en el estudio de nuestra figura geométrica. Así que eh, volvamos sobre nuestra presentación para poder identificar cuáles son los elementos importantes de toda parábola. En muchos libros se coloca directamente el enunciado este que he escrito al final como condición, ¿ok? Y es exactamente lo mismo, ¿no? Un punto de la parábola, perdón, cumple esta condición, equidista del foco y de la recta directriz. Muy bien. Aquí la recta directriz es la recta L, ¿ok? Y la parábola es esta figurita de ver, ¿de acuerdo? Vamos a señalar los elementos más importantes de nuestro lugar geométrico. Para empezar, aquí no aparece el foco, ahorita va a aparecer, cuida, pero la recta que pasa por el foco y es perpendicular, ahí está, la recta que pasa por el foco de la parábola y es perpendicular a la recta directriz, se denomina eje focal. Aquí es la recta L1. Repito, la recta L1 se llama eje focal y cumple esta condición. Pasa por el foco y es perpendicular a la recta directriz. Como pueden ver, el eje focal intersecta a la parábola en este punto que le hemos llamado V. Es un punto muy importante y se denomina el vértice de la parábola. ¿Ok? Descuida que estos elementos van a aparecer en la siguiente presentación, solo que aquí quisiera señalarlos todos desde ya. Muy bien. Eh, las parábolas, al igual que las circunferencias, tienen cuerdas. ¿Ok? Una cuerda es un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la parábola. Repito, se llama cuerda a cualquier segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la parábola. ¿Ok? Pero si la cuerda, es decir, el segmento de recta que une dos puntos de la parábola, ¿ok? Es paralela a la directriz y pasa por el foco, se denomina lado recto. Aquí el segmento de azul, este que trazamos, se denomina lado recto de la parábola. ¿Por qué se llama así? Porque une dos puntos de la parábola, porque pasa por el foco y porque es paralelo a la directriz. Si quieres, puedes también entenderlo como que el lado recto es perpendicular al eje focal. Ahí está. Pueden notar, ahí ahora sí aparece el foco para que tenga un poquito más de contexto nuestros elementos, ¿no? Vértice, bueno, eje focal, vértice, lado recto. ¿Está bien? No olviden o tengan en cuenta estos detalles que van a ser importantes. El lado recto es perpendicular al eje focal. Eso es importante porque sabemos que si dos rectas son perpendiculares, el producto de pendientes es -1. Si yo tengo la pendiente del lado recto, tengo la pendiente del eje focal. ¿Ok? Y eso ya lo vamos a ver en los problemas. Siempre es importante. Graficar el eje focal es una de las estrategias claves para resolver problemas de parábolas. Entonces, como son mutuamente perpendiculares, conocer la pendiente del lado recto me lleva a conocer la pendiente del eje focal. Si quieres ver de esta manera también, el lado recto es paralelo a la directriz. Cuando dos rectas son perpendiculares, tienen igual pendiente.
Y entonces, si yo tengo de dato la pendiente del lado recto, tengo también con ello la pendiente de la directriz, y la directriz es un elemento importante para hallar la ecuación de la parábola. ¿Ok? No solamente hay que mirar la gráfica como tal, ¿no? Sino hay que un poquito desmenuzar, jóvenes, los detalles de la misma. ¿Está bien? Ahora, ¿qué otro detalle más va a ser relevante para los problemas? El vértice es un punto de la parábola y como tal debe cumplir la condición de parábola. Es decir, la distancia desde el vértice al foco tiene que ser la misma que desde el vértice hacia la recta directriz. Si yo a la distancia del vértice al foco la denoto como P minúscula, entonces desde el vértice a la recta directriz, en particular desde el punto V al punto M, tiene que ser exactamente la misma distancia. Si se quiere, el vértice está en el punto medio entre la recta directriz y el foco. Eso va a ser importante porque tenemos, jóvenes, una fórmula para el punto medio, ¿verdad? Si yo tengo de dato el foco y tengo de dato este punto M, por fórmula de punto medio puedo hallar las coordenadas del vértice. Y viceversa. Si tengo el punto M, intersección del eje focal con la directriz, y tengo el punto V, vértice, puedo hallar por fórmula de punto medio las coordenadas del foco. ¿Ok? Así que es otro detalle que vale la pena señalar. Finalmente, hay una propiedad que también es importante. La distancia del vértice al foco, dice la teoría, es la cuarta parte de la longitud del lado recto. Recuerda que el lado recto aquí es el segmento LR. Dicho de otra manera, la longitud del lado recto es 4 veces la distancia del vértice al foco. Como clásicamente se denota a la distancia del vértice al foco como P minúscula, entonces la longitud del lado recto será 4 veces P minúscula. Ocurre que el foco está en el punto medio del lado recto. Y entonces, si todo el lado recto es 4 veces P minúscula, pues desde un extremo L hasta el foco será la mitad. 2 veces P minúscula. Y obviamente desde el foco hacia el otro extremo del lado recto es 2 veces P minúscula. ¿Ok? Así que tenemos una eh, relación, ¿no?, entre las longitudes aquí señaladas que también nos puede ayudar en los problemas. Y no solamente eso, sino que identificar que el foco es también el punto medio del lado recto. Si yo conozco los extremos del lado recto, por fórmula de punto medio puedo hallar las coordenadas del foco. ¿De acuerdo? Muy bien. Decía que estos detalles aparecen en la siguiente diapositiva, ¿no? Ya lo hemos comentado. El eje focal siempre es perpendicular a la directriz. El vértice, que es intersección de la parábola con el eje focal, y el vértice es el punto medio del segmento MF, ¿no?, en la gráfica anterior, ¿de acuerdo? Luego tenemos los lados rectos, ¿está bien? Se cumple, tal vez lo más importante es que el foco es el punto medio del lado recto. El lado recto es paralelo a la directriz, el lado recto es perpendicular al eje focal. El foco también puede hallarse, como lo señala aquí la teoría. Si yo quiero hallar las coordenadas del foco, ya hemos visto que una manera de hallar puntos en geometría analítica es como intersección de rectas. Puedes notar que el eje focal y el lado recto se intersectan, se cruzan en el foco. Si yo tengo la ecuación del eje focal y si tengo también la ecuación del lado recto, por sistema de ecuaciones puedo hallar las coordenadas del foco. Y eso dará otra manera de hallar las coordenadas de tal punto. ¿Ok? Ahí aparece al final, ¿no? El foco es la intersección del lado recto con el eje focal. Y tenemos también los extremos del lado recto con la propiedad ya señalada, ¿no? La longitud del lado recto es 4 veces la distancia del vértice al foco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Todo claro, jóvenes? Sobre todo con estos elementos. A ver, mientras tú procesas un poquito la información. Ya, ok, vamos a contestar la pregunta aquí. Profesor, hasta ahora no ha mencionado cuál es la ecuación de la parábola. Y no, es una buena observación. Eso que está resaltado en verde es la condición que define la parábola.
La ecuación tiene que ser una formulita con coordenadas X y es cierto, hasta ahora no lo he mencionado. Lo vamos a hacer con los ejemplos, ¿ok? Lo importante es entender, jóvenes, la condición y a partir de ahí va a salir la ecuación y lo vamos a ver en cada ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, ya, perfecto. Yo quisiera complementar aquí algunos detalles. Primero, hace un momento decía que como en las circunferencias, bueno, más o menos, ahí está mi parábola. En las parábolas también hay lo que se denominan cuerdas, ¿ok? A ver, para entender un poquito, porque esto tiene varias aplicaciones, quizás no en este momento, pero sí más adelante, ¿ok? A ver, tenemos la parábola y este segmento, por ejemplo, se denomina cuerda. A secas. ¿Por qué? Porque une dos puntos cualesquiera de la parábola. ¿Está bien? Este otro segmento se denomina cuerda focal. ¿Sabes por qué? Porque une dos puntos de la parábola y pasa por el foco. Solo por eso se le llama cuerda focal. Nota que en las parábolas hay cuerdas y hay cuerdas focales. ¿Está bien? Es más, hay infinitas cuerdas focales. Aquí tenemos otra cuerda focal. ¿Está bien? Pero solamente hay un lado recto, porque el lado recto cumple esta condición, ser una cuerda focal y además ser perpendicular al eje focal. Es la única cuerda que es perpendicular al eje focal, a la recta aquí de color rojito que hemos trazado. ¿Está bien? Entonces, el segmento de negro aquí es el lado recto. ¿De acuerdo? Entonces, hagan esa diferencia. Aunque en realidad en los problemas más se va a hablar del lado recto que de cuerdas, pero es importante tener en cuenta ese detalle. ¿Ok? Ahora, ¿esto por qué tiene aplicaciones bastantes, ¿no? ¿Por qué? Solamente por comentar, jóvenes, y ahí viene uno de los, digamos, de las aplicaciones, ¿no? De la matemática, en realidad, de la ciencia, yo diría, ¿no? A la ingeniería. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las antenas que transmiten señales de radio, ¿okay? Tienen forma parabólica? ¿O te has preguntado por qué las famosas antenas que se ponían antiguamente y que ahora inclusive también se suelen colocar en algunas casas para captar señales de cable, ¿no? Televisión por cable, etcétera? Se llaman antenas parabólicas. ¿Te has preguntado eso? Profe, porque tienen forma de parábola, ya obviamente, ¿no? Pero ¿por qué forma de parábola? ¿Por qué no colocar una antena plana simplemente, ¿no? Como un plato, como un panel solar? O una antena de forma circunferencial, si quieres, ¿no? Un tazón, así, un tazón esos de sopa de chifa, algo así. ¿Por qué no colocar una antena así? Porque tiene que tener exactamente una forma de parábola. ¿Te has preguntado eso, ciencias? Dale, como futuro ingeniero, ¿te has preguntado eso? Van a aprender que eso tiene una justificación. ¿Ok? Y no solamente para la ingeniería, después te comento algo muy particular. Ocurre que en una parábola, y esa es una propiedad de parábolas que escapa a la geometría analítica incluso, cualquier rayo que incida, y por rayo me refiero a ondas de todo tipo, que incida sobre la parábola, entonces esto automáticamente va a reflejar sobre el foco. No importa el ángulo de incidencia, siempre refleja en el foco. Eso quiere decir que a una antena parabólica tú la puedes bombardear con muchas señales y estas siempre, obviamente, rebotando, incidiendo en la parábola, van a rebotar en el foco. Por eso que siempre va a haber un punto como una especie de receptor en el foco de la parábola que va a recibir obviamente todas las ondas que puedan incidir y así concentrar una señal pues nítida, fuerte, que permita pues, obtener algún tipo de respuesta o dato que estas ondas traen. No pueden, dado que sean señales de televisión, señales de radio, incluso, y eso es algo que yo después me enteré, en acústica también se puede hacer esto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué
en estos edificios, bueno, no conozco la época del tiempo que se hicieron, pero sobre todo en los edificios de las iglesias tienen este domo, ¿no? Como una especie de cúpula sobre el techo. ¿Te has preguntado eso? Por la acústica, ciencias. Al ser unos domos muy, muy grandes, el foco tiene una posición casi sobre el piso de, vamos a decir, el edificio, ¿no? Vamos a ver si me sale un poquito la gráfica. Eso estoy seguro que tú lo puedes chequear, ¿no? Buscando en la internet aplicaciones de parábolas, una cosa así, ¿no? En la arquitectura, en la ingeniería y por ahí seguro vas a encontrar alguna más. O digamos que esto sea un edificio y que tiene en el techo un domo de forma, se le llama paraboloide en realidad, para ser exactos, ¿no? Pero bueno, viene de parábola. Dado el tamaño, ¿no? Y la envergadura de este domo, este paraboloide, entonces el foco está casi sobre, digamos, el piso. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Cuando personas conversan, jóvenes, el sonido que emitimos al momento de pronunciar una palabra se transmite en forma de ondas, que salen en todas direcciones. Y como esto tiene arco o forma de arco parabólico, adivinen dónde rebota, en el foco. Esto no se puede en todos los lugares. Ahora hay que tener en cuenta de que eh, hay ciertos detalles, pero la idea es que lo que los demás hablan se escucha en un único punto de esta habitación. Y esto por la forma de arco parabólico del techo. Y así ciencias. Hay una infinidad de aplicaciones de las parábolas, todas ligadas al foco y a esta propiedad de incidencia de las ondas y de reflexión, todas ellas concentradas en el foco de la parábola. ¿Ok? Dejo para que tú investigues un poquito más al respecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda hasta aquí? Profesor, en nuestro curso se nos va a preguntar respecto de eso. No, nuestro curso, por ser un curso primero de geometría analítica, de conocimiento de estas figuras geométricas, se nos va a preguntar concretamente cómo hallar la ecuación de parábolas en distintos escenarios. ¿Ok? Así que vamos a practicar eso. Para ello, tengan en cuenta no solamente los elementos, por favor, ¿sí? Recuerda que para hallar la ecuación de cualquier parábola se requiere el foco, las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz. Eso tiene que ser mi norte, ¿no? Si yo enfrento un problema de parábolas, debo pensar allá. Tengo que hallar el foco y la recta directriz. ¿Está bien? Y además tengan en cuenta los distintos detalles que ya hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, el vértice está en el punto medio del segmento que une la directriz con el foco está en el punto medio del lado recto, etcétera. Todo lo que ya comentamos, tengámoslo en cuenta, por favor, para la solución de los problemas. Ejemplo número 1. El eje focal de una parábola es la recta y está L1 de ecuación conocida. Y la directriz L2 pasa por el punto A de coordenadas conocidas. Si el vértice de la parábola tiene abscisa 2, halle la ecuación de dicha parábola. Bien, si quiere determinar la ecuación de la parábola, recordemos que dos cosas necesitas para ello. La ecuación de la directriz, además de las coordenadas del foco. En este problema no se nos da ninguno de esos datos. No se habla del foco. Si se habla de la directriz, nos dicen que pasa por el punto -2, pero solamente eso. ¿Está bien? Así que vamos a señalar, jóvenes, los elementos para poder resolver el problema. Aun cuando el eje focal no aparece propiamente en la ecuación de parábola, siempre es bueno, escúchame, siempre es bueno trazar el eje focal de la parábola. ¿Ok? Aquí el problema es generoso porque nos indica que el eje focal es la recta L1 de ecuación 3x menos y menos 6 igual a 0. Y entonces, como tengo ya la ecuación del eje focal, trazo dicha recta. ¿Está bien? Ya saben, jóvenes, que para graficar una recta tabulamos. ¿Está bien? Y que
En la mayoría de problemas yo voy a obviar el sistema de coordenadas cartesianas para que no haya tantas rectas y por ahí parezca engorrosa la figura. ¿Ok? Entonces, si tú quieres un poquito más de detalle, ubica el plano cartesiano, tabula cuando x vale 0, cuando y vale 0 y grafica esta recta L1. Vas a ver que tiene esta tendencia. ¿Ok? Bien. Ahora, pero profesor, queremos hallar la ecuación de la directriz. Ok, muy bien. Y entonces recordamos una primera propiedad. La directriz y el eje focal son mutuamente perpendiculares. Entonces, eso ya me da una pauta para poder trazar dicha recta. ¿Ok? Y además, dato del problema, la directriz pasa por el punto -2, -2. Con esa información puedo trazar dicha recta. Bueno, si pasa por el punto -2, -2, y la directriz es siempre perpendicular al eje focal, ahí está. Solo habría una manera de trazar la directriz L2. ¿De acuerdo? Es más, ya podemos hallar la ecuación de dicha recta. Ciencias, te pregunto, ¿qué se requiere para hallar la ecuación de una recta? Vamos. Dale, utiliza tu conocimiento de geometría analítica, utiliza lo visto en la primera semana de clases. ¿Qué se requiere para hallar la ecuación de cualquier recta? Te escucho. Dos cositas. Dale, no seas tímido. Profesor, se requiere un punto de paso. Ya lo tenemos. Y se requiere la pendiente. Entonces, para la directriz, tenemos el punto de paso, el punto de coordenadas -2, -2. Nos faltaría simplemente la pendiente. Pero la pendiente se puede hallar fácilmente. ¿Por qué? Porque la directriz y el eje focal son mutuamente perpendiculares. Y cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de pendientes es -1. Te dejo de tarea revisar que la pendiente del eje focal es 3. Aquí está su ecuación. La pendiente es 3. Y entonces, si la pendiente del eje focal es 3, la pendiente de su perpendicular será -1/3. ¿Verdad que sí? Entonces, con ese detalle de las posiciones relativas de dos rectas, puedo hallar la pendiente de la directriz. Punto de paso, pendiente, tenemos la ecuación de la directriz. Ahí está. Y menos la segunda coordenada del punto de paso es igual a la pendiente por x menos la primera coordenada del punto de paso. Operamos un poquito y hemos comentado que siempre es bueno dejar las ecuaciones de recta de manera general. Y ahí está la ecuación de la recta directriz. ¿Está bien? 30% del problema ya está resuelto. Tenemos la ecuación de la directriz. Muy bien. Ahora vamos a preocuparnos en calcular las coordenadas del foco. ¿Está bien? El problema dice que, bueno, hemos referenciado el foco, f de coordenadas x, f y sub f. Profesor, ¿usted cómo sabe que el foco está, entre comillas, por encima de la directriz? ¿Por qué no lo dibuja por abajo? Jóvenes, no sabemos dónde está el foco. Y entonces, para fijar ideas, yo lo voy a representar aquí arriba. ¿Está bien? Paulo, si lo dibujo debajo de la directriz, llegas a la misma conclusión. ¿Ok? Entonces, tú lo puedes resolver de esa manera. En realidad, jóvenes, la pauta de solución no depende si es que yo referencio el foco aquí encima de la directriz o debajo de la directriz. Lo importante es que lo grafiques sobre el eje focal, porque el foco siempre pertenece a dicha recta. ¿Está bien? Ok. Jóvenes, ¿cómo podemos determinar las coordenadas del foco? Dale, vamos. No seas tímido, ayúdame, por favor. Bueno, profe, el problema da datos respecto del vértice. Dice que el vértice tiene abscisa 2, por eso que yo coloco las coordenadas del vértice, 2, la abscisa, bueno, y la segunda coordenada no se conoce, le pongo acá. Pero podríamos hallar las coordenadas del vértice. Es más, podríamos hallar las coordenadas del punto M, este punto intersección del eje focal y la directriz. Si calculo el punto M y calculo el vértice, por fórmula de punto medio podríamos hallar las coordenadas del foco. ¿Verdad que sí? Claro que sí, porque otra vez el vértice es el punto medio del segmento MF. Así que esa va a ser nuestra estrategia. Calcular el punto M, el punto V, para a partir de ello hallar las coordenadas del foco. Comencemos con el vértice. ¿Okay? El vértice de coordenadas 2 punto y coma H pertenece al eje focal, a la recta L1 cuya ecuación se tiene.
Y ya hemos comentado, esto es una estrategia. Si tenemos que un punto pertenece a una recta, ¿qué se tiene que hacer? Pues reemplazar las coordenadas del punto en la ecuación de la recta. Siempre. En lugar de X colocamos 2 y en lugar de Y colocamos K. Las coordenadas del vértice las reemplazamos en la ecuación del eje focal. Eso nos lleva directamente a determinar las coordenadas del vértice. K vale 0 y entonces las coordenadas del vértice son 2, punto y coma 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos sobre la gráfica para seguir analizando nuestra situación. ¿Cómo hallamos el punto M? Dale, que la clase ya empezó. Vale, ¿cómo hallamos el punto M? Porque nuestra idea, recuerda, es hallar el foco por fórmula de punto medio, ¿no? El vértice es el punto medio del segmento MF. Ya tenemos el vértice, nos faltaría el punto M. ¿Cómo hallamos M? Dale, Salón. ¿Cómo hallamos el punto M? ¿Qué estrategia tienes para hallar puntos en geometría analítica? Bueno, profesor, una idea es como intersección de rectas, ¿ok? Eso, el punto M, pregunto, por el punto M. ¿Cómo hallaríamos el punto M? Por intersección de rectas. ¿Está bien? El punto M es intersección de la recta L1, eje focal, con la recta L2, directriz. Como tenemos ya las ecuaciones tanto del eje focal como de la directriz, por intersección de rectas hallaremos las coordenadas del punto M. M es intersección de las rectas L1 y L2. Sistema de ecuaciones, ¿no? La recta L1, ahí está, 3x menos y igual 6. La recta L2, la directriz, x más 3y igual a menos 8. Un poquito de álgebra de toda la vida para hallar las coordenadas del punto M. Listo. El problema terminará. ¿Por qué? Finalmente, el vértice es el punto medio del segmento MF. Tenemos un formulón para el punto medio. La abscisa del punto medio, 2, es igual a la semisuma de las abscisas de los extremos. Abscisa de M, 1. Abscisa del foco, X sub F, y eso entre 2. Así que X sub F vale 3. La ordenada del punto medio, la ordenada del vértice, 0, es igual a la semisuma de las ordenadas de los extremos. Ordenada de M, menos 3. Ordenada del foco, no se conoce, le hemos puesto Y sub F y eso entre 2. Clásica formulita de punto medio. De esa manera, jóvenes, tenemos las coordenadas del foco. Y con eso, ya la segunda parte del problema, ¿no? Para dar respuesta y asegurarte 4 puntazos en la segunda calificada del curso, vamos a escribir la ecuación de la parábola. ¿Ok? Toda parábola cumple esta condición. Ahí está. Puntos Q del plano, de modo tal que la distancia desde Q es un punto cualquiera de la parábola, hacia el foco, tiene que ser igual a la distancia desde dicho punto Q hacia la recta directriz. Tal cual, es la condición de parábola. ¿Ok? Profe, así queda la respuesta no. Esto es una condición, esa condición vamos a traducirla a una ecuación algebraica. Dale. El foco tiene coordenadas 3, 3 y el punto Q aquí coordenadas X, Y. Es un punto cualquiera de la parábola. Distancia entre estos dos puntos. Dale, ciencias, luce tus elementos de geometría analítica. Profe, distancia entre puntos, raíz cuadrada de diferencia de abscisas, x menos 3 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Lado izquierdo, distancia desde Q hacia F. Tiene que ser igual a la distancia desde el punto Q hacia la recta directriz. Distancia de punto a una recta es también una propiedad elemental de la geometría analítica. Y está aquí a la derecha. ¿Ok? En realidad, jóvenes, a ver, y para comentar un poquito más, es cuestión simplemente de reemplazar, ¿no? A ver. Si quiero determinar la distancia desde el punto Q hacia la recta directriz, recuerda la recta directriz, la voy a escribir solamente por un instante en borrador. Tiene por ecuación X más 3Y más 8 igual a 0. Y entonces, si yo quiero plantear la distancia desde este punto, un punto cualquiera de la parábola, hacia la recta
Directriz, simplemente reemplazo las coordenadas del punto en la ecuación de la directriz, que en realidad se reduce a escribir el lado izquierdo de la ecuación, como puedes ver. En valor absoluto y en el denominador, la raíz cuadrada ¿de quién? Del coeficiente que acompaña a x al cuadrado más aquel que acompaña a y al cuadrado. Distancia de punto a recta. Profe, ¿así queda la ecuación? Sí. ¿No hay que elevar al cuadrado para eliminar la raíz? No, sería muy operativo. Así queda tu respuesta. Eso te asegura, jóvenes, el puntaje correcto en este ejemplito muy, muy interesante. ¿Preguntas? ¿Todo claro, ciencias? Tengan en cuenta, por favor, entonces, la pauta de solución de este problema. ¿Sí? Para hallar la ecuación de cualquier parábola se requiere de las coordenadas del foco, además de la ecuación de la recta directriz. ¿Sí? Y aun cuando en la respuesta final no aparece el eje focal, siempre es bueno trazar dicha recta. Siempre. ¿Ok? Es más, aquí el problema ya nos daba la ecuación, por eso fue fácil trazarla. Si no fuera el caso, habría que pensar un poquito dónde está el eje focal, pero siempre, siempre es bueno trazar dicha recta. Muy bien, más ejemplos, más ejemplos. Recuerden que toda duda es válida, por favor, ¿sí? Ejemplo 2. Profesor, me consultan en el chat. ¿Qué la ecuación de la parábola no era y igual x al cuadrado? Dale, Salo, mira, a estas alturas ya creo que has caído en cuenta de que este curso no se parece en nada a los cursos, si quieres, en otras universidades del país. Salvo algunas contadas excepciones. Con miedo las puedo contar. Obviamente, UNI, San Marcos, Cayetano, diría yo, que también tiene un buen programa de estudios generales de ciencias, Católica y por ahí una más, tal vez Pacífico. Y eso, nada más. Las parábolas que me comentan en el chat, y igual x cuadrado, son las parábolas más fáciles de estudiar. Vamos a ver ejemplos, pero sobre el final de la clase, porque son parábolas muy sencillas de estudiar. ¿Ok? Aquí estudiamos en primer lugar las parábolas en el caso más general posible. ¿Ok? Y ya después aterrizamos a los casos facilitos de ver. Ya lo van a ver. Ejemplo número 2. En una parábola P, el punto R de coordenadas menos 2, 9, es uno de los extremos del lado recto. Y el eje focal es la recta, aquí está, L de ecuación conocida. Si la directriz de dicha parábola pasa por el punto de coordenadas menos 5 menos 2, halle la ecuación de tal parábola. Ok. Problema clásico, jóvenes, como el anterior. Se nos pide hallar la ecuación de una parábola. Tú recuerdas, la teoría dice, se necesita dos cosas, ¿no? Esa es la partida de nacimiento, el nombre y apellido de cualquier parábola. Foco y ecuación de la recta directriz. ¿Está bien? Profesor, aquí no se habla del foco. No. Vamos a calcularlo, pero no hay ningún dato todavía relevante. Se habla más o menos de la ecuación de la directriz. Se dice, perdón, que la directriz pasa por el punto menos 5 menos 2. ¿Ok? Pero sí se indica, jóvenes, la ecuación del eje focal. Ya eso es de gran ayuda. Ya hemos comentado que siempre es bueno trazar la ecuación de dicha recta, ¿no? Del eje focal. Así que comencemos con ello. Tabulas para trazar, jóvenes, la ecuación del eje focal. Ahí está, es la recta L. Luego dices, ¿también debo trazar la directriz? Claro que sí. Profe, entonces usted diría que hay que trazar ambas rectas. Sí, claro que sí. Tanto el eje focal como la directriz. ¿Está bien? ¿Y cómo trazamos la directriz? Bueno, ya sabemos que son mutuamente perpendiculares, ¿no? Entonces, para ubicar la directriz, que yo le llamo L1, trazo una recta perpendicular al eje focal. Pero, por condición del problema, dicha recta directriz tiene que pasar por el punto de coordenadas menos 5, menos 2. ¿Ok? Así que tenemos esa pauta. Como pueden ver, tenemos información suficiente para determinar la ecuación de la recta directriz. ¿Ok? Ahí va a comenzar nuestro problema.
Ya luego comentamos los demás datos, ¿está bien? Ahí está. La directriz es una recta, no pierdas de vista eso nunca. Y como tal, su ecuación debe calcularse teniendo de dato un punto de paso, aquí ya lo tenemos, el punto A, y teniendo también de dato la pendiente. Ok. Para hallar la pendiente utilizaremos las posiciones relativas. En particular, la directriz y el eje focal son perpendiculares. Es decir, el producto de sus pendientes es -1. Por lo que, a ver, si la pendiente de el eje focal es 1/3, entonces la pendiente de la directriz, dado que son perpendiculares, será, le das la vuelta a la fracción y le cambias el signo. La pendiente del eje focal es 1/3, la pendiente de la directriz, -3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, el producto tiene que ser -1. Ahí está. Muy bien, si quieres puedes hacerlo en cámara lenta esto, ahora te comento un poquito. Yo creo que ya podemos trabajarlo directamente. Entonces tenemos ya los elementos para hallar la ecuación de la directriz. Clásica fórmula punto pendiente de ecuación de recta, y menos la segunda coordenada del punto de paso es igual a la pendiente -3 por x menos la primera coordenada del punto de paso. Consejo, escribe la ecuación de rectas siempre de forma general. ¿Ok? Eso te va a ayudar. ¿Listo? Tenemos la ecuación de la directriz. 40% del problema ya está resuelto. Vamos ahora al otro elemento importante para determinar, jóvenes, la ecuación de la parábola. El otro elemento importante es el foco. ¿Ok? Profe, ¿cómo hallamos el foco? Ya. Para empezar, el foco está sobre el eje focal. ¿Ok? Comencemos por ahí. Podría estar arriba, si quieres, de la directriz o debajo. Por eso no te rompas la cabeza. ¿Está bien? Tú toma partida por una posición y represéntalo ahí. ¿Ok? Ya, ahora, el problema sí nos indica, jóvenes, que uno de los extremos del lado recto es el punto -2,9. Pablo, ¿y eso cómo va a ayudar? Ya, a ver, si recordamos los elementos de la parábola, mira el lado recto, aquí los puntos L y R. Ese es el lado recto. El lado recto es perpendicular al eje focal. El lado recto contiene al foco. Es más, la intersección del lado recto con el eje focal es el foco. Utilizaremos esa pauta para la solución de nuestro problemita. Por eso es que, jóvenes, ahí está, ubico el extremo del lado recto, -2,9, y trazo dicho segmento, lado recto de la parábola. Recuerda, el lado recto es perpendicular al eje focal. Si quieres, el lado recto es paralelo a la directriz, por eso tiene esa forma. ¿Ok? Y ahora, amparados en la teoría, el foco. Siempre intersección del lado recto con el eje focal. Muy bien. Así que ya ubicamos el foco. Dale, ciencias. ¿Cómo hallamos el foco? ¿Ya qué sugieres? Más que cómo, digamos, el método exacto, ¿qué sugieres? Dale, que es importante que en esta parte tú por lo menos intentes resolver el problema, ¿no? Tratar de pensar algunas estrategias, ¿ok? Si alguna no sea la adecuada, yo lo diré, pero no hay problema. Para eso estamos, para corregirnos y aprender, ¿no? Nadie nace absolutamente sabiendo todo, ¿ok? Entonces, pero si yo no me animo a lo que yo suelo llamar ensayo y error, significa a intentar, entonces no voy a aprender. El que no intentó no se equivocó y no aprendió. Más el que no intentó nunca aprendió. ¿Ok? Profe, intento en mi casa, ya, ok, puede ser, pero en este momento puedes dar algunas pautas y podemos intercambiar ideas, ¿no? Y yo decirte, sí, está bien, perfecto. O tal vez decirte, no, mira, por ese camino vamos más rápido a la solución del problema. ¿Ok? Bien, a ver. Una estrategia que ya hemos comentado y espero que quede bien clara es que los puntos pueden hallarse como intersección de rectas. Es una estrategia muy clásica en geometría analítica. Hallar puntos por intersección de rectas. ¿Ok, profe? Entonces, ¿usted quiere hallar el foco como intersección del eje focal y el lado recto? El eje focal, ya tenemos la ecuación.
Solo faltaría la ecuación del lado recto. Ok, ya, ahora sí. Eso tienes que responderme, ¿ah? Si no se cierra el Zoom, ¿ah? ¿Cómo hallas la ecuación de este segmento RL? Es una recta, velo como una recta. ¿Cómo hallas la ecuación de dicha recta? Bueno, profe, necesita un punto de paso. Ya lo tenemos. Pero faltaría la pendiente, Paulo. Así es. Hoy estamos particularmente callados, Alba. Bueno, espero que sea porque estamos entendiendo todo. El segmento LR pasa por el punto -2,9. Te dejo de tarea, ¿por qué la pendiente es -3? Va a aparecer aquí al costado, pero para no regresar a la gráfica, ahí está, sí, lo dejo para que tú lo revises. ¿Está bien? El segmento LR es paralelo a la directriz. La pendiente de la directriz ya la calculamos hace un momento, por lo que la pendiente del lado recto ya se conoce. Punto de paso, pendiente, tenemos la ecuación del lado recto. Y menos la segunda coordenada del punto de paso es igual a la pendiente por X menos la primera coordenada del punto de paso. Damos una respuesta un poquito más ordenada. Ahí está la ecuación del lado recto. Para cerrar esta segunda parte del problema, el foco es intersección del lado recto con el eje focal. ¿Ok? Y tenlo presente, por favor, eso siempre es una buena idea para calcular puntos de geometría analítica. Dale, sistema de ecuaciones. La ecuación del lado recto la acabamos de encontrar. La ecuación del eje focal vino con el problema. Un poquito de álgebra de toda la vida. Sistema de ecuaciones y tenemos las coordenadas del foco. Listo, jóvenes. Con eso, el 80% del problema está resuelto. ¿Ok? Ya tenemos la directriz, tenemos las coordenadas del foco. Vamos a la respuesta. ¿Está bien? La parábola está formada por los puntos Q. Esto es siempre una, oh, digamos, eh, se me va el adjetivo. Siempre hay que dar la respuesta de esta manera. ¿Ok? Para decirlo de esa forma. Siempre hay que dar la respuesta de esta manera. Puntos Q. Si no quieres punto Q, punto T, pero un punto cualquiera de la parábola de coordenadas X, Y. ¿Ok? Y luego escribes la condición de parábola. ¿Cuál es la condición? La distancia de este punto hacia el foco, F, tiene que ser la misma que desde dicho punto Q hacia la recta directriz. Q es un punto cualquiera, le hemos puesto coordenadas X, Y. El foco lo calculamos hace un momento, coordenada 0,3, dale. Distancia desde el punto Q hacia el foco. Raíz cuadrada de diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. Eso es igual a ver la distancia desde el punto Q hacia la recta directriz. Ya hemos comentado cómo se calcula eso. ¿Está bien? Distancia de punto a recta. Y listo. Profesor, ¿estás seguro que siempre debo dejar la respuesta de esta manera? Sí. Podrías reducir, pero no es necesario. Es más, es demasiado operativo reducir todo esto. Reitero, no es necesario. Esto asegura 4 puntazos en la segunda calificada del curso. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ok, espero que sí. Mientras tú chequeas y revisas si es que hay algún eh, detalle por ahí que te llame la atención, que quisieras consultar, yo, permíteme corregir aquí, por favor. Acá. Debería ser R2 o R cuadrado si quieres. En realidad significa plano cartesiano, ¿no? Ahí está. Nota que la primera parte de esta ecuación, esto de aquí, es aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. Este punto Q, punto cualquiera de la parábola, y el foco que ya lo tenemos, distancia entre puntos. Y la otra parte de la igualdad, ¿no? En la ecuación de la parábola, esta de aquí, es distancia de punto a recta, ¿no? La ecuación de la directriz, 3x más y más 17 igual a 0. Distancia de punto a recta, otra vez, escribes las coordenadas del punto en lugar de x y y en la ecuación de la recta. Le tomas valor absoluto y lo divides entre la raíz cuadrada de el que acompaña a x al cuadrado más el que acompaña a y al cuadrado.
Si quieres, este lo puedes colocar como raíz cuadrada de 10. Ya es un detalle adicional. Muy bien, jóvenes. Entonces, en estos dos primeros ejercicios hemos visto que en el caso más general posible, para hallar la ecuación de una parábola se requiere de dos elementos. ¿Está bien? Foco y la recta directriz. Y aquí hemos visto algunas ideas de cómo calcular dichos elementos. ¿Ok? Muy bien. Para seguir con nuestra revisión de esta figura geométrica, vamos a ver ahora los casos particulares, ¿no? Me preguntaban hace un momento, profesor, ¿y dónde quedó la ecuación y igual x al cuadrado? ¿Esas no eran las parábolas que aprendimos en el álgebra básica? Ya, bueno. Esas parábolas que se aprenden en la matemática preuniversitaria son las parábolas en el caso más simple posible. Vamos a revisar esos casos, obviamente. Veamos. ¿Ok? Ocurre que cuando el eje focal es paralelo a uno de los ejes coordenados, la ecuación se simplifica de sobremanera. ¿Ok? Es decir, se reduce bastante la ecuación que hemos visto, está con raíz, ¿no? Distancia de punto a recta ya. Esa ecuación se reduce bastante siempre que el eje focal sea paralelo al eje X o al eje Y. Veamos esos casos. Primero, parábola con eje focal paralelo al eje Y. En ese caso, ciencias, la ecuación de la parábola tiene esta forma. X menos h al cuadrado igual a 4 veces p por y menos k. Ubícate básicamente en esa parte que es la ecuación de la parábola. ¿Ok? X menos h al cuadrado igual a 4 veces p minúscula por y menos k. Esta es llamada ecuación ordinaria de la parábola. ¿De acuerdo? Ecuación ordinaria. ¿Dónde? A ver, profe, y entiendo que x, y son las coordenadas de un punto cualquiera de la parábola. Así es. H, K y P minúscula, ¿qué representan en esta ecuación? Dale, mira. H y K son las coordenadas del vértice de la parábola. Tal cual. H la primera coordenada, K la segunda coordenada del vértice. Y este 4P en valor absoluto es la longitud del lado recto de la parábola. ¿Ok? Y entonces, mira, en este caso, no es necesario directriz, no, foco, no, tampoco. En este caso, cuando el eje focal es paralelo al eje Y, solo se requiere coordenadas del vértice y longitud del lado recto. ¿Ok? Cuidado, que este P minúscula es, no es necesariamente el P minúscula de la definición primera que vimos. No. Solo que eh, hay una jóvenes convención en siempre denotar al lado recto como 4 veces P, ¿ok? Por eso es que aparece esta letrita otra vez. Pero este P minúscula, es más, puede ser tanto positivo como negativo, ¿ok? Por eso que aquí se señala que en valor absoluto, 4 veces P minúscula es la longitud del lado recto de la parábola, ¿ok? Ahora, jóvenes, cuando el eje focal es paralelo al eje Y, la parábola se suele llamar vertical. Y esto es porque la parábola se orienta ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Profesor, ¿y de qué depende de que yo grafique la parábola hacia arriba o hacia abajo? Bueno, depende justamente del signo de este parámetro P minúsculo. Si dicho P es positivo, la parábola se orienta, se grafica verticalmente hacia arriba. Por el contrario, si P es negativo, la parábola se va a orientar verticalmente hacia abajo. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta, por favor, esos detalles. Ahora, los elementos van a ser los mismos. No porque la parábola se oriente hacia arriba o hacia abajo, ya no va a haber foco, ya no va a haber lado recto. No. Todos los elementos que ya comentamos van a seguir siendo válidos. Lo que va a cambiar es simplemente la orientación. Lo chequeamos en una gráfica, por favor. Sistema de coordenadas cartesianas. Ahí está nuestra directriz. El eje focal, que en este caso es paralelo al eje Y. Y ahí está nuestra parábola, que para fijar ideas yo la grafico hacia arriba. También puede ser hacia abajo. Tenemos al vértice, que es intersección del eje focal con la directriz. Tenemos a los lados rectos. En particular, aquí el lado recto es horizontal. ¿Ok? Si el eje focal es vertical,
el lado recto es horizontal. La directriz también es horizontal, ¿no? Porque sabemos que el lado recto es paralelo a la directriz. Tenemos al foco, ahí está, el lado recto perpendicular al eje focal y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? La longitud del lado recto es 4 veces valor absoluto de P minúsculo, ¿ok? Como el foco está en el punto medio, entonces de un extremo del lado recto hacia un foco será 2 veces valor absoluto de P minúsculo. La distancia del vértice al foco es la cuarta parte de la longitud del lado recto. El vértice está en el punto medio del segmento MF, y ahí está, jóvenes. Todos los detalles que ya conocemos, solo que ahora reducidos a este caso de parábola vertical. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Tengamos en cuenta, por favor, cuál es la ecuación a utilizar cuando el eje focal es paralelo al eje Y. ¿Sí? A ver, ahora mira, eh, hay fórmulas, ustedes la pueden revisar en los libros de geometría analítica, en el Lehmann, por ejemplo, aparecen, y en cualquier libro en general, bueno, de geometría analítica, aparecen fórmulas no solamente para el vértice, pero aquí recuerda que siempre debes hallar las coordenadas del vértice, H y K. Y a partir de ello se pueden establecer fórmulas para los demás elementos. Yo eso lo voy a comentar aquí. Profe, ¿dónde están estas fórmulas? Ya no aparecen en esta casa. Porque yo prefiero razonarlo así. A ver, mira, decía que en los libros tú vas a encontrar, bueno, para el vértice, de ahí partimos, ¿no? Que se conocen las coordenadas del vértice para hallar la ecuación de la parábola. Pero, por ejemplo, se puede hallar una fórmula para el foco, que dependiendo de la orientación sería H más P punto y coma, perdón, H punto y coma P más K, o podría ser H punto y coma P menos K. Inclusive para las coordenadas de extremos del lado recto, eso sería H más 2P, K más P me parece, y así al otro lado. ¿Ok? Yo no creo necesario que aprendamos esas formulitas. Si por ahí tú me dices, profe, yo tengo buena memoria, ok, perfecto, puedes aprenderla. Pero ten cuidado de que hay fórmulas cuando la parábola va hacia arriba, luego cuando la parábola va hacia abajo, hay otras formulitas muy parecidas, pero con algún cambio. Está bien, entonces tienes que aprender las fórmulas según cada caso. Ya, profe, y si usted dice que no va a enseñar esas formulitas, entonces, ¿cómo hallaríamos las coordenadas del foco? Very easy. En la primera clase, y para aquellos que no estuvieron, les sugeriría que lo revise. En la primera clase vimos algunos detalles, jóvenes, de puntos en el eje X y en el eje Y. Ya mira, en general, escúchame, ¿ah? Cuando puntos están en una misma recta vertical, estos comparten la primera coordenada. Esta recta vamos a suponer que es la recta de ecuación x igual 5. Es una recta vertical. Todos estos puntos tienen la misma primera coordenada. Todos los puntos sobre la recta x igual 5 tienen la misma primera coordenada, a saber, 5. ¿Ok? Profe, y si quiero hallar la segunda coordenada, pues simplemente debo conocer la distancia entre dichos puntos. Por ejemplo, si la distancia entre A y B es 3, entonces yo diré, segunda coordenada 7, le sumo 3, 7 más 3, ahí está la segunda coordenada del punto. Y si inclusive tengo ambas coordenadas y quiero hallar la distancia entre puntos, es recontra sencillo. Restas las segundas coordenadas. 7 menos 3, 4. Trabajar en la vertical es simplemente sumas y restas. ¿Ok? Recuerda que en una recta vertical, en realidad, en cualquier recta vertical se comparte la primera coordenada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Eso ya lo van a ver en los problemas. Nos va a permitir calcular, jóvenes, coordenadas sin necesidad de ninguna otra formulita. Simplemente con este razonamiento bastante elemental. ¿Ok? Muy bien. Nota, por favor, la forma bastante particular de esta ecuación. Vamos a ver el caso de que
o cuando la parábola tiene eje focal paralelo al eje X, para ir cerrando la teoría. Parábola con eje focal paralelo al eje X, lo que se conoce comúnmente como parábola horizontal. ¿Ok? Mira, en este escenario, la ecuación de la parábola es esta. Y menos k al cuadrado igual a 4 veces p por x menos h. Por ahí alguien puede decir, profe, pero eso es la misma de hace un instante. No, no, no. Se parece. Hay varias coincidencias, pero hay algunas pequeñas diferencias que van a hacer, bueno, que en efecto sean ecuaciones distintas. ¿Ok? Y menos k al cuadrado igual a 4 veces p por x menos h es la ecuación que yo debo utilizar cuando el eje focal sea una recta horizontal. Cuando la parábola, si quieres, sea horizontal. ¿Ok? Nuevamente, esta ecuación se denomina ecuación ordinaria de la parábola. ¿Sí? Ahora, lo que sí no va a cambiar, mirando la ecuación de hace unos minutos, es que para este caso también se requiere las coordenadas del vértice y la longitud del lado recto. Aquí también se requieren esos dos elementos, ya no foco, ya no directriz, no, 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 sino simplemente vértice y longitud del lado recto. ¿Ok? Bien. Profesor, hace un instante usted dijo que este parámetro, esta letrita P minúscula, puede ser tanto positivo como negativo. Así es. Que sea positivo significa que la parábola se orienta horizontalmente hacia la derecha. Por el contrario, si P es menos 2, menos 1 medio, menos 3, menos 7 cuartos, cualquier valor, pero negativo, la parábola se va a orientar hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta, por favor, esos detalles para poder analizar en cuanto a la gráfica. Nuevamente, los elementos no van a cambiar. Igual tendremos lados rectos, focos y todas las propiedades que hemos comentado. Lo que va a cambiar, bueno, es un poquito la gráfica. Tendremos una parábola horizontal. ¿Ok? En este caso, para fijar ideas, yo lo coloco hacia la derecha. Pero después, como pueden notar, tenemos directriz, tenemos eje focal. Notar que el eje focal es paralelo al eje X, ¿no? Si quieres, la directriz es una recta vertical y después todos los elementos, el vértice, intersección de la parábola con el eje focal, los lados rectos, que aquí son verticales, lados rectos son paralelos a la directriz, los lados rectos contienen al foco, ahí está, todo lo que ya hemos comentado. ¿De acuerdo? La relación de longitudes también, ¿no? La longitud del lado recto es 4 veces el valor absoluto de P minúscula. Sabemos que la distancia desde el vértice al foco es la cuarta parte del lado recto, entonces sería P minúscula. El vértice está en el punto medio del segmento MF. Todo lo que ya hemos comentado, solo que con la particularidad de que la parábola es horizontal. ¿Ok? Profesor, y en este caso también hay fórmulas para hallar ecuación de directriz, focos, sí las hay. Nuevamente, yo no digo que las fórmulas sean incorrectas, no. Lo que yo digo es que, a ver, esto parte de una experiencia muy personal. Yo no tengo buena capacidad de memoria para recordar tantas cosas, ¿ok? Entonces, yo no podía recordar estas formulitas todas. Ya te he comentado que hay una fórmula para el foco cuando la parábola va hacia arriba. Hay otra cuando la parábola va hacia abajo. Hay otra cuando la parábola va a la derecha y otra fórmula para el foco cuando la parábola va a la izquierda. ¿Ok? O sea, no digo otra fórmula de ecuación de parábola, sino que otra manera de hallar las coordenadas del foco. Entonces, para evitar, ya, cuando la parábola va para dónde, ¿cuál era? Para evitar eso, yo aprendí esta otra pauta. En una recta horizontal, todos los puntos comparten la misma segunda coordenada. Por ejemplo, si la recta es y igual 3, todos los puntos tienen segunda coordenada igual a 3. Profe, ¿y eso cómo le aplico a este problema? Por ejemplo, mira, el eje focal es una recta horizontal. Quiere decir que el vértice y el foco tienen la misma segunda coordenada. Ya con eso tienes algo calculado. Y para la primera coordenada, jóvenes, es cuestión de restar simplemente. Eh, bueno, digamos que hay que asociar a la distancia, ¿no? Por ejemplo, si el punto A tiene primera coordenada 2 y la distancia desde A hacia B es 7, pues simplemente 2 más 5, 7.
Igual, si quiero calcular las distancias entre puntos, simplemente resto las primeras coordenadas. Por ejemplo, la distancia desde B hacia C, 15 menos 7, 8. ¿Ok? Esos detalles, jóvenes, nos van a, detalles prácticos, por cierto, nos van a servir para poder calcular coordenadas sin recurrir a tantas formulitas. ¿Ok? Recordar entonces que en toda recta horizontal se comparte la segunda coordenada. ¿Preguntas? Muy bien, jóvenes. Para pasar a los problemas, me gustaría hacer un paralelo entre las dos formas de ecuaciones de parábolas. Esta, cuando el eje focal es paralelo al eje Y, y esta, cuando el eje focal es paralelo al eje X. ¿No? Aquí está la ecuación como tal. A ver, voy a escribir la otra. X menos h al cuadrado es igual a 4 veces P por Y menos K. ¿Ok? Compara, por favor. Dale. ¿Qué podríamos identificar? Bueno, en ambos casos se necesitan las coordenadas del vértice, ya está bien. Profe, en ambos casos el parámetro P minúscula aparece en el lado derecho de la igualdad. ¿Ya? Perfecto. ¿Ok? Ahora, lo que sí creo yo debe llamar la atención es este exponente aquí. ¿Sabes por qué? Porque ello te va a ayudar a la orientación. Cuando la parábola es paralela al eje X, la variable que no está elevada al cuadrado, jóvenes, tiene que ser X. Nota, por favor. Parábola paralela al eje X, dicha variable no está elevada al cuadrado. ¿Ok? Cuando la parábola tiene eje focal paralelo al eje Y, dicha variable es la que no está elevada al cuadrado. Después tú puedes hacer tu propio análisis para identificar, jóvenes, alguna pauta para recordar estas formulitas, pero bueno, es lo que toca, ¿sí? Muy bien. Cerramos esta parte, la parte teórica, diciendo que para hallar la ecuación de cualquier parábola, entonces, lo primero que yo debo preguntarme ahora es la orientación. ¿Por qué, profesor? Porque si la parábola tiene eje focal oblicuo, es decir, no paralelo ni al eje X ni al eje Y, como en los dos primeros ejemplos, entonces, si el eje focal es oblicuo, yo debo pegarme a la definición. Distancia de un punto cualquiera de la parábola al foco tiene que ser igual a la distancia de dicho punto de la parábola hacia la directriz. ¿Ok? Este es el caso más general cuando el eje focal, mira, es oblicuo. Pero cuando el eje focal es paralelo al eje Y, tengo esta fórmula directamente. Y cuando el eje focal es paralelo al eje X, tengo esta otra fórmula. De ahí que lo primero que debo preguntarme al enfrentar un problema de parábolas es la orientación. ¿Dónde está el eje focal? Más allá de que este no aparezca en la ecuación, siempre pregúntate, ¿dónde está el eje focal? ¿Ok? Para decidir cuál ecuación utilizar. Y después, recuerda, ya sea que la parábola tenga esta orientación oblicua, ya sea que se oriente hacia arriba o hacia abajo, a izquierda o derecha, los elementos, foco, vértice, lado recto, son los mismos. Y por ende, las propiedades también van a ser las mismas. ¿Ok? Dale ciencias, que esto es todo lo que necesitas saber desde la teoría para poder enfrentar los problemas de parábolas. ¿Ok? Vamos a, en el tiempo que nos queda, revisar más ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, observación hasta aquí? ¿Está todo claro? Ok, espero que sí. Dale, con ejemplos que así consolidamos la teoría. Hmm, Una buena pregunta en el chat. Que por cierto, es bueno que pregunten, claro que sí es bueno. Eh, yo noto que todas las preguntas que me hacen las hacen directamente, bueno, hay una manera de escribir al chat privado, ¿no?
sea, escribir acá directamente al profesor. Está bien, perfecto, yo lo estoy absolviendo, todas las dudas que tengan. Eh, Ocurre que si las ponemos en modo público, quizás los demás compañeros puedan, a ver, yo quiero preguntar algo y quizás uno de los compañeros ya lo hizo, ya lo preguntó, entonces ahí va también contestada mi pregunta, ¿ok? Es decir, quizás dos o tres personas tengan la misma duda, entonces al exponerlas públicamente, uno puede notar que en efecto son detalles relevantes en el problema, ¿no? Ok, bueno, igual, si es que por ahí se siente más todavía con, digamos, la confianza de escribir las preguntas en forma privada, igual las voy a responder, ¿no? Como me preguntan, profesor, ¿y cómo sé para graficar, ¿no? ¿Cómo se realiza la gráfica de la parábola? Ya, ok, vamos a ver en los ejemplos a continuación cómo graficar. Es cierto, hasta ahora no hemos visto cómo hacer la gráfica exactamente, vamos a verlo con los ejemplos a continuación. Ejemplo número 3. Si la ecuación de una parábola es, aquí está, y menos 2 al cuadrado igual a 4 veces x menos 3, determina las coordenadas de su vértice, el foco, extremos del lado recto y ecuación de la directriz. Todo lo clásico, ¿no? Perfecto. Nota que el problema ya nos da la ecuación de la parábola, es más, nos da la ecuación ordinaria de la parábola. Ok, vamos a determinar entonces los elementos. Lo importante, o bueno, en todo caso, lo primero que hay que identificar es la orientación. ¿Dónde está el eje focal? ¿Y cómo hacemos ello? A ver, mira, en este tipo de ecuaciones, en parábolas, siempre hay una variable que esté elevado al cuadrado y otra que no. La variable que no está elevada al cuadrado me determina la orientación. ¿Ok? Entonces puedes notar aquí, la variable x no está elevada al cuadrado. Esta parábola se orienta de forma paralela al eje X. ¿Está bien? Perfecto. Una vez que ya reconozco la ecuación, sí, ahora determino los elementos. Coordenadas del vértice, 3, punto y coma 2. Longitud del lado recto. A ver, el parámetro 4 veces P, aquí lo comparo con 4. Y entonces P minúscula vale 1. Como es positivo, ¿eso qué indica? Que la parábola se orienta horizontalmente, paralela al eje X, pero hacia la derecha, ¿no? Recuerda, eso ocurre cuando el parámetro P es positivo. Muy bien, con estos elementos yo ya puedo hacer la gráfica y puedo, jóvenes, representar, sí, los otros elementos. Dale, vamos con eso. Sistema de coordenadas cartesianas, el eje focal y la directriz. A ver, lo primero que yo debo hacer es representar al vértice, ¿ok? Y al eje focal. El vértice que está en el eje focal tiene coordenadas 3, 2. Ahí está. ¿Ok? Antes de graficar la parábola, aquí ya aparece la parábola, pero antes de graficar, tú ubicas las coordenadas del foco. ¿De acuerdo? Ahora, si algo debes haber notado, y espero que sí, es que el foco siempre está en la región interior de la parábola. ¿Ok? Es decir, si la parábola se orienta hacia la derecha, el foco tiene que estar a la derecha del vértice. El foco, repito, siempre está en la región interior de la parábola. Por lo que dicho puntito tiene que estar a la derecha del vértice. ¿De acuerdo? Sabemos bien que la distancia entre el vértice y el foco es el valor absoluto de P minúscula. ¿Verdad que sí? Profe, ¿dónde dice eso? En la parte teórica. Como P minúscula vale 1, entonces la distancia entre el vértice y el foco es 1. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el foco tiene estas coordenadas, 4 punto y coma 2. ¿Por qué? A ver, mira. El foco tiene segunda coordenada 2 porque todos los puntos en la misma horizontal comparten la segunda coordenada. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tiene primera coordenada 4? Muy simple, porque la distancia entre el vértice y el foco es valor absoluto de P minúscula, en este caso la unidad. Espero que aparezca. Aparece un poquito, no en las formas que yo quisiera, pero bueno, por lo menos aparece. ¿Está bien? ¿Sí? La distancia entre el vértice y el foco es la unidad. Entonces, abscisa del vértice 3 más 1, 4. Por eso que el foco tiene coordenadas 4 punto y coma 2. ¿Ok? Los extremos del lado recto. A ver.
El lado recto es paralelo a la directriz. Si la directriz es vertical, el lado recto es vertical. ¿Ok? Aquí está el punto L y el punto R. Ahora, en la vertical se comparte la primera coordenada. Así que si el foco tiene abscisa 4, estos puntos L y R también tienen abscisa 4. ¿Por qué? Porque en la vertical se comparte la abscisa. Para la ordenada nos valemos de la distancia. La longitud del lado recto es el valor absoluto de 4p minúscula, es decir, 4. Como el foco está en el punto medio, del foco un extremo 2, del foco al otro extremo 2. ¿Ok? Para hallar la segunda coordenada de L, decimos así. Ordenada del foco, 2 más 2, 4. Profe, ¿por qué le suma la distancia? Porque este punto L está encima del foco. Coordenadas del otro extremo, R. La ordenada del foco 2, le resto 2, así que la ordenada de R será 0. Ah, ya, profesor, aquí le resta porque el punto R está debajo del foco, así es. De esa manera tenemos las coordenadas de los extremos del lado recto. ¿Ok? Nota, ciencias, que nuestra parábola pasa por 3 puntos importantes. Es más, es así como graficas la parábola. Vértice y extremos del lado recto. Tú ubicas esos 3 puntos en el plano y trazas la parábola que siempre tiene que pasar por dichos puntos. Vértice y extremos del lado recto. ¿De acuerdo? Finalmente, para hallar la ecuación de la directriz, tú recuerda que toda recta vertical tiene por ecuación x igual a algo. Toda recta vertical. ¿Está bien? Ahora, para hallar cuál es ese valor, simplemente necesito un punto cualquiera de la directriz. En particular, el punto M. Profesor, ¿por qué las coordenadas del punto M son 2 puntos y coma 2? Aquí lo vamos a comentar. Por lo siguiente, jóvenes. A ver. Recuerda, en toda recta horizontal se comparte la segunda coordenada. Si el vértice tiene segunda coordenada 2, como así lo hemos determinado a partir del dato del problema, ¿ok? Entonces todos los puntos en esta recta tienen segunda coordenada 2. Por eso que el punto M también tiene segunda coordenada 2. Y para hallar la primera coordenada, nos valemos de la distancia. Desde el vértice hacia el punto M es la misma que desde el vértice al foco, ¿verdad? Así que será 1. Entonces tú restas 3 menos 1. Listo. La primera coordenada de este punto es 2, entonces la ecuación de la directriz es x igual a 2. No olvidar, toda recta vertical siempre tiene por ecuación x igual a algo. Preguntas. De esa manera, jóvenes, podemos determinar, mira, las coordenadas de todos los elementos, focos, lados rectos, directriz, etcétera, sin recurrir a ninguna otra formulita, directamente con este razonamiento, en este caso, en las rectas horizontales. ¿Ok? Bien. Más ejemplos. Ejemplo número 4. Si la ecuación de una parábola es esta que se muestra, x cuadrado menos 4x menos 6y menos 6 igual a 0, determina las coordenadas de su vértice, foco, extremos del lado recto y ecuación de la directriz. Ok, parecido al problema anterior, ¿no? Este ejemplo número 4, pero con un pequeño detalle. Jóvenes, que en este caso, mira, la ecuación de la parábola no viene de forma ordinaria, ¿no? No se parece a la que estábamos estudiando en la última parte de teórica. No, ya, no te preocupes. Ocurre que, a ver, mira, para que lo puedas notar. En la ecuación ordinaria aparecen binomios, ¿verdad? Inclusive, ¿sí? Y menos k al cuadrado. Aparecen binomios, aquí también, x menos h al cuadrado. Ocurre que si uno desarrolla esos binomios, ya no tiene la ecuación ordinaria, sino tiene lo que se denomina ecuación
general de la parábola. Así que esto que aparece aquí es en efecto la ecuación de la parábola. Se denomina ecuación general y no es otra cosa que la ecuación ordinaria, pero desarrollado el cuadrado, desarrollado el producto notable. ¿Ok? Muy bien. Ya, profe, pero igual se puede estudiar y es mejor tener la ecuación de la parábola en forma ordinaria. Con la ecuación general es un poquito complicado identificar el vértice, el lado recto. No, es mejor regresar a la ecuación ordinaria. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Completando cuadrados. Dale, vamos a completar cuadrados. Ya hemos comentado ello, ¿sí? Inclusive les sugerí que si no les era muy familiar este método, pueden revisar alguno en cualquier libro básico de álgebra. ¿Ok? Vamos a separar la variable y de la variable x, tal como se indica aquí, y en el lado izquierdo completamos cuadrados. En realidad ya lo hemos hecho directamente, ¿sí? X menos 2 al cuadrado le hemos restado 2 al cuadrado, pero ese 2 al cuadrado pasó hacia el lado derecho de la igualdad, se sumó con el 6 y resulta ser 10. ¿Está bien? Dale, ciencia, solamente es completar cuadrados, ¿ok? Tú lo puedes revisar. Muy bien. Para darle forma ordinaria hay que trabajar un poquito. En el lado derecho factorizamos el 6 y nos queda así. X menos 2 al cuadrado igual a 6 por y más 5 tercios. ¿Está bien? Nota nuevamente, ¿sí? La sutil diferencia entre la ecuación ordinaria con el binomio sin desarrollar y la ecuación general con el binomio x menos 2 al cuadrado desarrollado. Ambas son ecuaciones de parábola, claro que sí, ambas son correctas. Sin embargo, para poder graficar, estudiar los elementos, es mejor trabajar con la ecuación ordinaria. ¿Ok? Ya lo sabes, para de la ecuación general regresar a la ecuación ordinaria, completar cuadrados es lo que debes hacer. Muy bien. Una vez que ya tenemos la ecuación ordinaria, puedo identificar primero la orientación. Es clave, ¿ok? Señalar si es que la parábola es horizontal, vertical, etc. Mira, en este caso, la variable que no está elevada al cuadrado es la variable y. Ah, profe, entonces esta parábola tiene eje focal paralelo al eje y. Luego, determino los demás elementos. El vértice de coordenadas 2 menos 5 tercios. La longitud del lado recto, ¿ok? Recuerda, esta constante 6 es 4 veces P minúscula, de donde P vale 3 medios. Al ser positivo, esta parábola se orienta verticalmente hacia arriba, tal como se señala aquí. Muy bien. Vamos a realizar, jóvenes, la gráfica. Eje focal paralelo al eje Y, eje focal vertical, la directriz aquí de manera horizontal. Ubicamos al vértice de coordenadas 2 menos 5 tercios. El vértice tiene que estar sobre el eje focal, siempre. Es más, el eje focal contiene al vértice y al foco también. ¿De acuerdo? Como la parábola se orienta hacia arriba, entonces el foco tiene que estar arriba del vértice. De modo tal que el foco siempre quede en la región interior de la parábola. ¿Ok? Ahí está el foco. Luego trazo el lado recto. El lado recto es paralelo a la directriz o, si quieres, perpendicular al eje focal. Ahí está el lado recto. Extremos del lado recto. ¿Ok? Para hallar, jóvenes, dichas coordenadas nos valemos del parámetro P minúscula. Recuerda, la longitud del lado recto es 4 veces el valor absoluto de P minúscula. En este caso, longitud del lado recto es 6. Como el foco está en el punto medio, 3 para un lado, 3 para el otro. ¿Ok? Luego, la distancia entre el vértice y el foco es la cuarta parte del lado recto. Si quieres, valor absoluto de P minúsculo. A saber, 3 medios. Y como el vértice está en el punto medio entre el foco y la directriz, del vértice a la directriz también tenemos 3 medios unidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Para calcular coordenadas es bien bastante directa. Y lo voy a hacer en la anotación, jóvenes, en el PDF.
Esto es algo que uno aprende a realizar en la práctica, como muchas de las cosas en matemática, pero sobre todo esto, ¿no? Ya, a ver, para comentar algunos detalles, ¿no? Una vez que, déjame escribir esto aquí. Completando cuadrados. Queda para ti ciencias esto de completar cuadrados, por favor. Si por ahí te origina alguna duda, con toda confianza puedes consultarme, yo te voy a ayudar. Pero en principio, esta idea del álgebra elemental, por favor, revisen, ¿ok? Una vez que se regresa a la ecuación ordinaria, se compara con la que ya tenemos, ¿no? Con la que la teoría manda. ¿Para qué? Para identificar los elementos, pues, ¿no? Por ejemplo, x menos 2 al cuadrado lo comparo con x menos h al cuadrado. Paulo, h vale 2, ¿sí? Y más 5 tercios lo comparo con y menos k, y entonces k vale menos 5 tercios. 4 veces p minúscula lo comparo con 6, en donde p minúscula vale 3 medios, ¿ok? ¿Sí? Perfecto. Y para las coordenadas, very easy. Mira, mira. El vértice ya lo habíamos calculado, por lo tanto, esto se conoce desde la ecuación. Como el eje focal es vertical, todos los puntos en esta recta tienen la misma segunda coordenada, perdón, la misma primera coordenada. Por lo que el foco tiene también primera coordenada 2. Ahora, para la segunda coordenada, dices, segunda coordenada del vértice, menos 5 tercios. Le sumo 3 medios, menos un sexto, es la segunda coordenada del foco. Paulo, ¿por qué le suma? Porque el foco está arriba. Una vez que tengo, jóvenes, las coordenadas del foco, puedo hallar las coordenadas de los extremos del lado recto. A ver, en la horizontal se comparte la segunda coordenada. Si el foco tiene segunda coordenada menos un sexto, estos puntos L y R en la misma horizontal tienen segunda coordenada menos un sexto. Para la primera coordenada, simplemente digo lo siguiente. A ver, este punto R que está a la derecha, primera coordenada del foco, 2. Le sumas 3, 2 más 3, 5. Para este punto L, como está a la izquierda, sería la abscisa del foco 2 menos 3 menos 1. De esta manera, con este jueguito de sumas y restas, podemos hallar las coordenadas de los puntos importantes, ¿no? Vértices, extremos del lado recto, focos, etc. Inclusive la ecuación de la recta directriz. Recuerda que en el caso de las rectas horizontales, siempre tienen por ecuación y igual algo. Y en este caso, y igual menos 19 sextos. ¿Ok? La segunda coordenada de cualquier punto en la recta directriz. Muy bien. Esta es la manera que vamos a, jóvenes, obtener los elementos y la gráfica. Ya te decía que con 3 puntos graficas la parábola, el vértice y los extremos del lado recto. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Veamos más ejemplos. Uno más, por lo menos. Ejemplo número 5. Halla la ecuación de la parábola con foco, ahí está, y directriz, ahí está. Muy bien. En este problema se nos indica, jóvenes, las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz. A ver, yo he dicho que lo primero que uno tiene que analizar cuando enfrenta a un problema de parábolas es dónde está el eje focal. Es lo primero que tienes que preguntarte. Profe, aquí no se da datos del eje focal. No exactamente, pero sí se indica la directriz. La directriz es la recta, ahí está, x igual 2. Ya, yo lo voy a ir hasta la directriz, ahí está. La directriz es una recta vertical.
X igual 2 es una recta vertical. Entonces, si la directriz es una recta vertical, el eje focal tendrá que ser horizontal. Si la directriz es paralela al eje Y, el eje focal tendrá que ser paralelo al eje X. ¿Está bien? Y entonces, jóvenes, ayudándonos con la orientación de la directriz, yo puedo identificar la orientación del eje focal para comenzar. Por eso que aquí aparece este primer dato, ¿no? El eje focal es paralelo al eje X y cuando eso ocurre, es esta la ecuación a utilizar. Y menos K al cuadrado es igual a 4 veces P minúscula por X menos H. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, teniendo bien clara cuál es la ecuación a utilizar, vamos a preocuparnos en calcular cada uno de los elementos. El parámetro P minúscula, además de las coordenadas H y K del vértice. Bien. Para ello, yo primero les invito a notar que el parámetro P minúscula tiene que ser positivo. ¿Por qué? Por lo siguiente. A ver, miren. El foco tiene coordenadas 6 menos 2. ¿Ok? Y la directriz es la recta, no va a aparecer, X igual 2. A ver, voy a hacer que aparezca, espero que sí. Aparece al final. ¿Ok? Ya lo que yo quiero que tú notes es que el foco está a la derecha de la directriz. Mira, si tú colocas el sistema de coordenadas cartesianas, te vas a dar cuenta de ello. ¿Ok? O si no, directamente con la abscisa, ¿no? La abscisa del punto M es 2 por la ecuación de la directriz y la abscisa del foco es 6. 6 es mayor que 2, por lo tanto, el foco está a la derecha de la directriz. Y entonces la parábola tiene que graficarse hacia la derecha necesariamente. No puede graficarse hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si la parábola se grafica hacia la izquierda, va a intersectar a la directriz y eso nunca ocurre. Ninguna parábola intersecta a la directriz. Entonces, notar por favor que esta parábola tiene que orientarse horizontalmente hacia la derecha. Eso significa que el parámetro P es positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo calculamos dicho parámetro? A ver. Para empezar, debemos notar que el punto el vértice se conoce, ¿ok? El vértice es el punto medio del segmento MF. Profe, ¿y cómo hallo dicho punto vértice? Bueno, con el punto M. El punto M es intersección de la directriz con el eje focal. La ecuación de la directriz se conoce. Es X igual a 2. Y la ecuación del eje focal también es Y igual a menos 2. Por lo que las coordenadas del punto M, jóvenes, vienen de regalo. Y entonces, si ya tienes el foco 6 menos 2 y el punto M 2 menos 2, por fórmula de punto medio tienes las coordenadas del vértice. Finalmente nos faltaría hallar el parámetro P minúscula, pero se puede calcular muy fácilmente, ¿no? El valor absoluto de P minúscula es la distancia entre el vértice y el foco. ¿Recuerdas eso? Dale, distancia entre puntos, distancia entre el vértice y el foco, 6 menos 4, 2. Eso será el valor absoluto de P. Pero como P es positivo, el valor absoluto de P será simplemente P minúscula. Y a partir de ello tenemos ya los elementos para la solución del problema. ¿Ok? Reemplazamos y tenemos la ecuación de la parábola. Y menos K vale menos 2, todo eso al cuadrado es igual a 4 veces P por X menos H. ¿Preguntas? Muy bien. Solamente para complementar aquí, me preguntan de dónde salen las coordenadas del punto M de aquí. Jóvenes, la directriz tiene ecuación conocida. X igual 2. Aquí apareció. Todo punto en una recta vertical tiene esta primera coordenada. 2. El eje focal, ¿ok?
contiene al foco, a la directriz y a este punto M. El foco tiene coordenadas 6 menos 2. Como el eje focal es una recta horizontal, todos los puntos en dicha recta comparten la segunda coordenada, menos 2. Así que el punto M debe tener también la misma segunda coordenada, menos 2. Es por eso que las coordenadas del punto M se conocen, jóvenes, con los datos del problema. Y a partir de ello tenemos las coordenadas del vértice, ¿no? Porque el vértice es el punto medio de tal segmento. ¿Ok? Bien. Profe, la respuesta queda así. Mira, si quieres puedes reducirlo un poquito más. Pero lo que sí no va a ocurrir es desarrollar el binomio. Déjala así. Y más 2 al cuadrado igual a 8 por x menos 4. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, yo quisiera hacer notar la diferencia entre los problemas de parábolas horizontales y verticales, donde hay más de álgebra, diría yo, que de geometría analítica, ¿no? Porque mira, no hemos utilizado ninguna fórmula dependiente de una recta, división de un segmento en una razón dada, producto dependiente es -1, distancia entre puntos, no, ¿verdad? ¿Puedes notar? No, salvo esta formulita de punto medio quizás. Ese contraste, tómalo en cuenta con los primeros problemas, cuando la parábola es oblicua, donde sí hay mucho de geometría analítica, ¿no? Ecuación de recta, cómo hallar la pendiente cuando rectas son perpendiculares, ¿está bien? Así que tengan en cuenta ese detalle, por favor. En resumen, para trabajar con la parábola, lo primero es identificar cuál es la orientación. Horizontal, vertical, oblicua, es lo primero que yo debo hacer. ¿Dónde está el eje focal? A partir de ello, decidiré cuál ecuación utilizar. Si la parábola es oblicua, ya sabes, foco y directriz. Y este análisis del ejemplo 1 y el ejemplo 2. Si la parábola es horizontal o vertical, pues tienes una de estas ecuaciones a utilizar y a trabajar según lo que hemos visto en el ejemplo 3, 4 y 5. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta aquí? Como siempre, les invito a practicar. Es más, hay un ejemplo adicional en este material, ¿ok? Que ustedes pueden intentar resolver para que así consoliden desde la teoría este tema tan importante, parábolas. Si es que no hay más consultas, cerramos geometría analítica, hacemos una pequeña pausa y nos encontramos en unos minutos para fundamentos de cálculo. Pausa, soltamos las piernas, respiramos un poquito y continuamos en unos minutos.